Queridos hermanos, culminamos este precioso tiempo de la Navidad con la fiesta del bautismo de Jesús. Y por lo tanto, celebramos también la fiesta de nuestro propio bautismo. Hoy es un día para hacer memoria, para dar gracias a Dios por aquel regalo precioso que recibimos en el día de nuestro bautismo, como es el don, el regalo de la fe. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el día de su cumpleaños, yo estoy seguro que todos lo sabemos, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuándo ustedes nacieron a la vida sobrenatural? ¿Cuándo ustedes se bautizaron? Yo estoy seguro que más de uno me dirá, no me acuerdo, padre, no lo sé. Bueno, es un día para hoy averiguar, para buscar, si es que no lo sabes, ¿cuándo fue el día en que naciste a la vida de Dios? Yo le doy gracias a mis padres que junto con la familia y mis padrinos me llevaron a la iglesia. Yo nací un 22 de abril y el 26 de agosto de ese mismo año mis padres me llevaron a la iglesia para recibir las aguas del santo bautismo. Es decir, que apenas tenía pocos meses de haber nacido. O como las mamás antiguas, ¿qué hacían? Tenían a sus hijos y apenas ellas se reponían del parto, inmediatamente buscaban un lugar, la iglesia, para ser bautizados, para que sus hijos sean bautizados. Sí, por lo tanto, que podamos buscar, porque el día de nuestro bautismo es para darle gracias a Dios por aquel regalo tan grande donde pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Celebramos 3 manifestaciones importantes donde el Señor se ha manifestado a nosotros. Una fue el domingo pasado, cuando celebramos la solemnidad de la... ¿Qué celebramos? ¿Vinieron a la misa o no vinieron? A ver, ¿qué celebramos el domingo pasado? La solemnidad de la Epifanía, o que le llamamos comúnmente los Reyes Magos, cuando Jesús se manifiesta a todos los pueblos de la tierra por medio de estos Reyes Magos del Oriente. La segunda manifestación sucedió allí en el Jordán, en el bautismo de Jesús, cuando la Santísima Trinidad, el Padre, desde las nubes del cielo, habla, se escucha su voz y dice, tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Y el Espíritu Santo en figura de paloma aleteó sobre el Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ungido. La segunda manifestación. La tercera será ¿cuándo? Cuando ya Jesús comienza así su misión, su vida pública, y va a un lugar especial donde lo invitaron. Y sucede el primer signo, el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. 3 manifestaciones del Señor para mostrarnos que Él es el Mesías, el ungido. Vayamos, queridos hermanos, a las páginas del Evangelio que hoy se proclama. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación, y dice que todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías. Sí, que algunos estaban confundidos. Pensaban que Juan el Bautista era el enviado de Dios, el Mesías. Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua. Él hasta ese momento bautizaba con agua, pero un bautismo exterior de purificación, como el efecto que hace el agua, que nos limpia. Pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él, es decir, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Queridos hermanos, el bautismo que el Señor ha querido regalarle a la iglesia es un bautismo donde recibo la plenitud, la fuerza que viene de lo alto, la fuerza de Dios en mí. Recibo al Espíritu Santo.
Dicen que a algunos no se le nota que hemos recibido ese Espíritu Santo. Así que hoy, en el día del bautismo del Señor, le vamos a pedir a ese Espíritu Santo que ya nos habita, a esa Santísima Trinidad desde el día de nuestro bautismo, que nos saque lustre a la aureola que Dios un día puso sobre nosotros y en nosotros, y se renueve la fuerza y la gracia de nuestro bautismo. La palabra bautismo significa inmersión. El Señor recibió una de las dos formas que la iglesia tiene para bautizar: por inmersión, sumergirse, o por ablución, que es el rito que comúnmente la iglesia latina, nosotros hacemos. Cuando recibo el agua del bautismo, Jesús se sumergió a las aguas. Es como un ahogamiento. Y luego el que surge del agua tiene una vida nueva. El bautismo borra el pecado con el cual nosotros hemos nacido, que es el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso que el bautismo se recibe de una manera especial dentro del año litúrgico. ¿Cuándo? En la vigilia de la Pascua. Aquellos adultos, los catecúmenos, que se están preparando, que todavía no están bautizados, se están preparando ¿para cuándo? Para que en la vigilia de la misa de la Pascua reciban las aguas nuevas del santo bautismo. Queridos hermanos, dice el Evangelio, que sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Me quiero quedar aquí porque me impresiona lo que Jesús hizo. Juan estaba bautizando y Jesús se pone en la fila, hace línea para él ser bautizado. ¿Jesús tenía necesidad de ser bautizado, sí o no? ¿No? El Señor no tiene pecado. El Señor no tenía necesidad de ser bautizado. Pero qué enseñanza nos deja la actitud de Jesús, que se entremezcla con los pecadores, con los que hacen línea, la humildad del Señor. Esto nos lleva a pensar. Muchas veces las personas que tienen un cargo en la vida, que se convierten en manager, tienen una posición en un trabajo, en una empresa, porque a lo mejor han tenido la dicha y la bendición de poder estudiar, se creen superiores a los demás y pisotean a los demás y nos olvidamos de dónde hemos venido. El Señor, que es Dios, con la humildad se pone en la fila, hace línea como si fuera otro pecador para recibir y darnos ejemplo de que sí nosotros tenemos que ser bautizados. Por eso, queridos hermanos, no importa quién eres, cuántos títulos u honores tú tengas, siempre es bueno reconocer los dones y talentos que tienen los demás. A cada uno nos ha costado y les ha costado esfuerzo de lo que cada uno es. Reconozcamos lo que Dios te dio y nos dio. Por eso Jesús le pide a Juan el Bautista con humildad que lo bautice. Y es impresionante escuchar las páginas de este Evangelio. Dice que mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Llama la atención que Jesús fue a ser bautizado en el lugar más profundo de la tierra, en las aguas del río Jordán, muy cerquita del Mar Muerto. Aquellos que hemos tenido la dicha de ir a la Tierra Santa, quizás algunos de ustedes también, y renovamos el río Jordán, el bautismo que un día recibimos, y visitamos el Mar Muerto. Es el lugar más profundo de la tierra.
400 metros por debajo del nivel del mar. Todo un signo. El Señor se abaja a las profundidades de la tierra y del mar para allí rescatarnos de nuestros pecados y de nuestras miserias. ¿Cuánto significado, queridos hermanos, tiene lo que el Señor fue a hacer en las aguas del río Jordán? Hoy pidámosle al Señor, ya que del bautismo nosotros fuimos rescatados del pecado y hemos nacido una vida nueva, que esa vida nueva que corre por nuestras venas, por nuestra sangre y por sobre todo por nuestras almas, que esa gracia y esas gracias del bautismo hoy se renueven en la fiesta del bautismo de Jesús. No sé si hace tiempo que ustedes no están en la celebración de un bautismo. La iglesia tiene 7 sacramentos, todos generan vida. En una oportunidad le pregunté a un papá y le digo, ¿por qué usted trae a bautizar a sus hijos? Padre, porque quiero que usted le dé la bendición. Y yo le dije, ¿sabe qué? El bautismo es más que una bendición, porque cuando yo pido la bendición me dispongo para recibir a Dios. Pero cuando yo recibo a un sacramento, no recibo algo de Dios, sino que recibo a Dios mismo. Eso sucede cada vez que recibo un sacramento. Recibo no algo de Dios, sino a Dios mismo. Por lo tanto, es tan hermoso participar de la celebración de un bautismo. El último bautismo que tuve aquí en la parroquia fueron 14 niños que se bautizaron. ¡Qué alegría! Un sacramento lleno de vida, lleno de signos. Mamá y papá vienen a la iglesia. No los vamos a buscar nosotros libremente. Ellos piden a la iglesia para que sus hijos sean bautizados. Hacer lo que Jesús nos pidió a nosotros antes de ascender a los cielos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, es decir, seguidores de Jesús. ¿Y cómo nos hacemos discípulos de Jesús? Dice el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y añade Jesús, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, que cuando nos bautizaron, o cuando papá y mamá traen a sus hijos a bautizar, estamos haciendo lo que Jesús nos ha pedido que hiciéramos. En una oportunidad vino una abuela muy afligida. Me dice, padre, yo estoy sufriendo tanto porque tengo a mi nietita que ya tiene más de 9 años y no está bautizada. ¿Yo la puedo bautizar? Entonces le pregunté a esa abuela, ¿y ella tiene su mamá? Sí, la mamá es mi hija. ¿Y entonces qué? No, a ella no le interesan las cosas de Dios. A ella no le interesa, siendo que está bautizada, yo la bauticé de pequeña. Pero ella es indiferente con la iglesia, con Dios, le da lo mismo. Y le digo, ¿tiene a su papá? Sí, también tiene a su papá. Pero ninguno de ellos le interesa bautizar a su hija. Yo estoy sufriendo, estoy orando, Padre, para que eso suceda algún día. Al tiempo, volvió esa abuela y me dice, Padre, estoy feliz porque tanto orar, Dios escuchó mi oración y mi nieta ya es cristiana, ya está bautizada. ¿Cómo negarle a una criatura, desde tan pequeño, negarle el regalo más grande que tenga a Dios? Apenas uno viene a este mundo, mamá y papá buscan que tengan el tesoro más grande, sus hijos, que es a Dios. Cuando recibo el bautismo, la Santísima Trinidad me habita para siempre, hasta la eternidad. ¿Qué regalos? ¿Cuáles son los signos que hay en el bautismo? Bueno, el primero, cuando uno participa de un bautismo, es la asignación de la cruz. El signo de los cristianos se marca por quién va a ser bautizado. Luego hay una pregunta, papá, y a los padrinos, si ellos se comprometen a educar cristianamente en la fe a su hijo. Y mamá y papá, ¿qué dice? Sí, me comprometo. Y los padrinos, padrino, madrina,
que son los que siguen después de papá y de mamá delante de Dios, más que los abuelos, más que los tíos, primos, hermanos, quienes darán cuenta del acompañamiento de la fe de esa criatura, de ese nuevo hijo de Dios, es el padrino y la madrina, los papás de corazón y de la fe de ese ahijado. Le pregunta a la iglesia si ellos están dispuestos a acompañar a los padres en el crecimiento de la fe de su ahijado. Ellos que dicen, sí estamos dispuestos. Es decir, para aquellos que somos padrinos, el Señor siempre espera que oremos por nuestros ahijados, especialmente aquellos que tenemos ahijados del bautismo, para orar por ellos y para acompañar a los papás en el crecimiento de la fe de sus hijos y de nuestros ahijados. Luego viene la escucha del evangelio que acabamos de escuchar, se acaba de proclamar. El sacerdote da una homilía y luego viene el momento donde invocamos a todos aquellos hijos de Dios que están en el cielo, a la Virgen, a los santos, por aquel que va a ser bautizado. Viene la unción en el pechito, la unción para enfrentar todas las acechanzas del mal y de lo malo. Luego viene la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales. Y luego el bautismo propiamente dicho. Y antes de bautizar a esa criatura, el sacerdote hace una pregunta, no solo a los padres y padrinos, sino a todos los que están participando en esa ceremonia. ¿Quieren que sus hijos o su hijo, su ahijado, sea bautizado en la fe de la iglesia, la que todos juntos hemos proclamado? ¿Y qué decimos todos? Sí queremos. Porque Dios es tan delicado con nosotros que siempre nos pide permiso. Dios nunca nos obliga a creer en Él. Nos invita a creer y a creerle a Él. Y ahí se produce, allí en el ombligo de la iglesia, en la pila bautismal o fuente bautismal que está aquí. Aquí se producen los nacimientos a la vida de Dios y de la iglesia. Y allí con el nombre que eligió mamá y papá con nosotros, se dice su nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que vino de una manera, se va de este lugar lleno de Dios, habitado por Dios para siempre, hasta la eternidad. Una vez, una persona, hace muchos años, cuando yo era párroco en mi país, vino una señora y me dijo, Padre, quiero que me borre el bautismo que recibí un día. Yo la miré y le digo, del libro quizás la pueda borrar, pero del bautismo no se lo puedo quitar, porque Dios nunca quita lo que Dios te dio. ¿Y qué le ha sucedido? No, padre, ya ahora no profeso más la fe cristiana católica, ya ahora participo de otro culto, se había hecho protestante, evangélica. Uno no se puede quitar lo que Dios te dio. Uno recibe el bautismo una sola vez en la vida y es para siempre. El bautismo imprime carácter junto al sacramento de la confirmación y del orden sagrado. Por eso que inmediatamente después del bautismo se hace la asignación con el santo crisma, porque el bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Somos otro Cristo aquí en el mundo. Ya los ritos finales del bautismo son que padrino y madrina se acercan con una vela y encienden el ciro pascual la luz, simbolizando, significando que la luz de Dios ha iluminado la vida de aquel que se acaba de bautizar. Luego la imposición de la vestidura blanca. Por eso cuando los que se van a bautizar vienen vestidos de color blanco, significando la pureza con la cual quedan sus almas. Y por último termina el rito del bautismo con un gesto que Jesús hacía al éfeta. Cuando Jesús oraba por los sordos y mudos, no porque sí Dios nos dio e hizo este cuerpo con nosotros. Bendice el sacerdote los oídos y bendice los labios, para que esa criatura cuando tenga uso de razón
y empiece a ir al catecismo, mamá, papá, los padrinos le hablen de Dios, solito el día de mañana, escuchando la voz de Dios, pueda decir con sus labios que cree en Él. Que el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y proclamar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. Es la oración del Éfeta, ábrete. Y termina el bautismo con la oración de todos los hijos de Dios, que es reconocer que tenemos a un Padre, y ese es Dios nuestro Padre, la oración del Padre nuestro. Queridos hermanos, hoy estamos invitados a que nuestra conciencia recuerde que no somos huérfanos, que somos hijos e hijas de Dios, amados como Dios nuestro Padre amó infinitamente a su Hijo Jesús. Que hoy el Espíritu Santo renueve ese fuego que he recibido en el día especialmente de nuestro bautismo. Ha llegado el momento de hacer la renovación de las promesas bautismales. Les voy a hacer unas preguntas para que respondamos y luego que podamos ser rociados con el agua que nos recuerda el agua de nuestro bautismo. Que hoy se pueda renovar con esa agua las gracias que recibimos en el día de nuestro santo bautismo. Que así sea.